Buenos días. Vamos a estar unos 50 minutos aquí conversando sobre algunos temas interesantes. El título de la conferencia lo puso Jorge y yo no quería más que traer a ustedes un bloque de información, un bloque de conocimiento actual. Lo que voy a hacer hoy es un resumen comprimido de lo último que hay en filosofía alemana y como un eco de las enseñanzas de Michel Foucault. Entonces, la estructura de la conferencia tiene que ver con el Paraguay, pero tiene que ver con ustedes también. Tiene que ver con el hecho de que en este momento ustedes están listos, ustedes están dispuestos, ustedes están preparados, los paraguayos, para dar un salto importantísimo en el escenario mundial. Hoy les voy a explicar por qué. Ustedes son una reserva de la vida. Ustedes son exportadores de conocimiento. Ustedes son ejemplo de trabajo con la naturaleza y de trabajo en equipo. No podemos ser más ricos que Argentina. Imposible. No podemos ser más grandes que Brasil. Imposible. Pero podemos ser paraguayos que brillen en el escenario mundial con un nuevo conocimiento y con una nueva forma de expresarse aquí y afuera de aquí. No en vano ustedes han atravesado lo que históricamente se conoce como varias guerras, un genocidio, la extinción de la raza paraguaya casi a punto de ser extinguida y el resurgimiento luego de una nación, la posibilidad de construirse a pesar de todo, estrechos, rodeados de potencias, sin ningún apoyo. Ustedes han surgido de la nada. Eso es muy valioso. Eso hay que reconocerlo como una de las características más interesantes de algo con lo que se reconoce al pueblo paraguayo afuera de Paraguay. Uno a veces no se da cuenta de qué dicen de uno los vecinos, cómo lo ven. Se habla en todos los escenarios del Paraguay, en el deporte efectivamente, en la administración, en el trabajo, en el desempeño, en la capacidad ejecutiva, en los logros obtenidos de la garra paraguaya. La garra paraguaya es la capacidad que tiene el yaguareté de defenderse. El yaguareté es un animal perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque en el 90% de los casos logra su cometido. Un león acierta el 30% de sus ataques. Un tigre de Bengala acierta el 27% de sus ataques. El jaguar, el yaguareté, acierta el 90% de sus ataques. Entonces nos pusimos a estudiar por qué. Resulta que el diseño, y ahí veo a un paraguayo o a una paraguaya, el diseño del yaguareté está hecho para prevenir, para ser proactivo, para ser asertivo en todas las oportunidades que tiene en la vida. Las patas, las garras de ese animal están diseñadas con almohadillas que cuando tocan la hierba hacen que la hierba se doble, no se quiebre. Porque una hierba, la hoja de una hierba que se quiebra es escuchada por el venado y se escapa. Su pelaje está diseñado para que no lo puedas ver. Si eres un venado, y los que hemos estado en cacería sabemos que a 100 metros, a 10 cuadras, un venado se da cuenta de que uno está. Este animal se acerca a 10 metros de aquí a esa pared y el venado no lo ve, no lo huele, a pesar de que huele el yaguareté como 100 gatos. Ni una sola molécula de su olor le llega al venado porque él se pone de tal forma que el viento se lleva su olor para otro lado. Cuando está diseñando su ataque, calcula todas las entradas y las salidas del escenario para que, si el venado va a escapar, escape hacia él, no hacia ninguna otra parte. Calcula además el peso del animal que va a cazar, porque él sabe que como le gusta comer carne fresca y le gusta comer encima de los árboles, el animal no puede pesar más de 40 kilos porque no lo puede levantar.
El cálculo permanente de la acción del yaguareté, animal sagrado para los indios guaraníes, es de tal forma computacional, proactivo, asertivo, que el 90% de los ataques acierta. Rescatemos el yaguareté que hay en las clases dirigentes, en las clases intelectuales, en la gente joven que hay en Paraguay. Hay que mirar hacia atrás. Hay que reconocer que aunque tengamos muy poco de esa etnia guaraní, hablamos el idioma, vivimos en la tierra, podemos también mirar hacia atrás y empezar a ver que tenemos características que podemos empezar a usar. Sean como el puma americano, sean como el jaguar, sean como el yaguareté. Eso es lo que Paraguay tiene que hacer. Ustedes son uno de los productores mundiales más grandes en energías renovables. Ustedes tienen la armada más grande de un país que no tiene mar. Pero ustedes tienen una clase empresarial, una nueva clase empresarial, educada, interesada en hacer las cosas bien, entendiendo que hay que desarrollar algunas prácticas nuevas en el ejercicio de la política y en el ejercicio de los negocios, para poder ser competitivos y para poder llegar a donde otros ya llegaron. En esta conferencia, en esta charlita, yo espero poder inspirarles a ustedes una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de estar aquí. Vamos a hablar entonces de política. Vamos a hablar de cómo los seres humanos desarrollamos la política en algún momento y cómo entonces aparece una nueva palabra en el escenario mundial de la filosofía que se llama la antropotécnica. De eso vamos a hablar hoy, antropotécnica. Tenemos que decir que esta especie humana es una especie deficitaria. Nosotros, los seres humanos, no tenemos las características que los animales tienen para poderse desarrollar y defender en la naturaleza. No tenemos garras, evidentemente, a pesar de la garra paraguaya. No tenemos alas, no tenemos colmillos, no tenemos pelaje grueso que nos permita defendernos de los ataques de una víbora. No tenemos ni siquiera velocidad. Estamos inermes ante una naturaleza que siempre fue hostil. La gran maravilla del ser humano entonces fue desarrollar una inmunidad sociológica. Es decir, juntarnos en pequeños grupos hace miles de años para poder salir adelante ante los retos que la naturaleza planteaba. Fue clave, fue importantísimo. Entonces hay una socioinmunidad que nosotros desarrollamos, unas burbujas, unas esferas en donde la humanidad pudo enfrentarse al medio ambiente y no ser destruida. Nosotros, este grupo que está hoy conmigo aquí, hace 40.000 años no teníamos lenguaje. No teníamos lenguaje, no había. La mutación que planteó la articulación del cartílago cricoides para poder generar voz y articular la voz, no teníamos lenguaje. Pero este grupo que está aquí conmigo, y con probablemente alguno de ustedes como líder, tenía que cazar un mastodonte de 40 toneladas con un palo con punta y con piedras, sin lenguaje. Tuvimos la capacidad sociológica de organizar a todas estas personas con gestos, con gruñidos, con sonidos guturales, sin lenguaje, sin diagramas, para que en un movimiento combinado pudiéramos cazar al mastodonte. ¿Quiénes son el cebo para que el mastodonte los persiga? ¿Hacia dónde tenemos que hacer la estampida para que el mastodonte pase por el barranco en donde están los otros 20 con grandes rocas? ¿Cuál es el guerrero o la guerrera que se subirá encima del mastodonte y detrás de su cabeza enterrará la lanza sin metal? Era un palo con punta para descabellar al mastodonte y poder asegurar comida por 3 o 4 meses para el grupo.
tenía que haber una cantidad impresionante de creatividad, de hambre, de ganas, de deseo de sobrevivencia para poder lograr algo así. Y yo pienso en eso y de pronto llego a una empresa en donde el staff son 6 pendejos que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo es posible? Veo consejos de ministros en donde cada cual tira para su lado. Veo conglomerados de ejecutivos, de gente interesante, pensando solo en su bien común. Perdón, en su bien personal, no en el bien común. ¿Cómo es posible que vengamos de desarrollar estrategias en la naturaleza para dominar el medio ambiente hostil y hoy en día hayamos perdido el camino? ¿Cómo es posible que la biopolítica, la capacidad de generar voluntades, proyectos, procesos, de enfocarnos en resultados, se haya perdido si la teníamos hace 40.000 años? ¿En qué momento la horda, la tribu, perdió su camino? Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Cuál es el motivo para que estemos hoy aquí? Empezar a retomar las claves que permitieron la destrucción del cooperativismo, de la comunidad, del trabajo en equipo y cómo volverlas a instaurar en nuestra sociedad. Yo llevo 4 días aquí y por las mañanas, como un ejercicio, pongo alguno de los noticieros o programas de opinión. Veo la ciudad. Ayer estuve en la mansión que fue del presidente Caballero, fundador del Partido Colorado, construida hace 100 años. Respiré la grandeza, la inteligencia, la cultura. Salas donde se tocaba piano. Piano tocado por mujeres paraguayas hace 80 años. Que daban conciertos. Gente que se leía la enciclopedia británica. Gente que salía y traía conocimiento. Gente que apuntaló al país para que se desarrollara como una nación. Que soportó la guerra, los embates, etcétera, etcétera. ¿Cuándo perdimos el camino? ¿Qué hicieron estas personas para que el rumbo de lo que debería ser hoy una gran nación se haya perdido? ¿Cómo retomamos ese camino? ¿Cómo empezamos nosotros, ustedes, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos, a plantear un cambio que permita que el Paraguay se convierta entonces en una comunidad biopolítica que con este medio ambiente maravilloso o duro, porque a veces es maravilloso y a veces es duro, como ayer, 40 grados a la sombra, podamos seguir adelante? Yo hoy venía con Ceci en el carro, aire acondicionado, amortiguación, 4x4, autopista, y yo decía, esta es una pequeña burbuja que me protege del medio ambiente. ¿Sí? Si Jorge me hubiera dicho, tenés que llegar en bicicleta, quién sabe dónde estaría o cómo estaría yo aquí. La lucha con el medio ambiente entonces generó que nosotros los seres humanos aprendamos a generar burbujas de inmunidad contra un medio ambiente que es agresivo. Y al final de la charla entonces, probablemente con pesimismo diré que además ese medio ambiente se va a poner peor y que tenemos cuanto antes que desarrollar como colectivo, los seres humanos, las estrategias que nos permitan sobrevivir. Más allá de que el cambio climático sea generado por los hombres o no, es una realidad. Nos estamos calentando. Es una realidad y tenemos que responder ante eso. La gente que nació en mi generación nació en un estado de bienestar y de abundancia. Íbamos a los ríos y los ríos tenían agua transparente y peces de colores. Caminábamos por el campo y los árboles estaban llenos de frutas que se podían comer. Habían pájaros. La gente estaba llena de una sonrisa. No había inflación ni deflación. La gente vivía también. El medio ambiente, a pesar de ser difícil, era mucho más amable que hoy. Las proyecciones que teníamos eran solo de abundancia. Abríamos un hueco y salía agua o petróleo. Escarbábamos una montaña y salía oro o plata. Todo eso se acabó.
Los romanos sacaron todos los minerales de Europa. Hoy en Europa no hay una sola onza de oro, ni de plata. En la Edad Media y antes de la Edad Media, ya se empezó a sentir el impacto de una naturaleza devastada en Europa o en África. Y ahora nos estamos comiendo el Amazonas, el Chaco. Tenemos que ver a ver qué hacemos. Este desarrollo entonces de la biopolítica, este desarrollo de la inmunidad, este desarrollo de la defensa para poder manipular la naturaleza, nos llevó en la Edad Media a un movimiento maravilloso que se llamó el Renacimiento. En el Renacimiento, todo lo que se había pensado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del conocimiento, empezó a salir de los monasterios y empezó a publicitarse en lo que se llamó inicialmente universidad. La universidad era un lugar a donde la gente iba a conocer, a aprender y a leer los libros que estaban escondidos en los monasterios. El conocimiento salió de ahí. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que había un proceso personal que se podía llevar a cabo para ser mejor persona. Ya lo hacían los monjes desde el año 1000, desde antes del año 1000, ya lo hacían. Y se ha descubierto en Qumran, en las cuevas allá en Israel, que desde antes de Jesucristo, entre el año 500 antes de Jesús y 800 después de Jesús, hubo un florecimiento espiritual y personal en Persia, en Grecia, en Palestina con Jesús, en la China y en la India. Aparecieron hombres y mujeres que decían, hay una forma de dejar de ser salvajes, hay una forma de dejar de pertenecer a una horda, hay una forma de dejarme llevar, de mis instintos. Hay una forma de convertirme en una mejor persona. Y apareció la moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué le conviene a los demás? ¿Cómo puedo generar entonces un grupo de personas que se propongan a ser mejores personas? Ya no teníamos que sobrevivir. Ya no nos dejamos llevar del impulso. Quiero a la mujer o al hombre de la caverna vecina y voy por ella. Y mato al que sea. Tengo hambre y me como al neandertal o al congénere. Empezó a aparecer entonces una tendencia natural hacia, ¿podemos ser mejores de lo que somos? ¿Podemos desarrollar algo dentro de nosotros que permita brillar, ser ejemplo, ser admirados, enseñarle a los demás una nueva forma de estar en este mundo? Y apareció en la Edad Media una palabra que se llama la ascesis. La ascesis es el trabajo que yo hago conmigo mismo para ser mejor. Y se publicitó. Y entonces todos podíamos leer libros. La imitación de Cristo de Ken Fish fue un libro que salió en el siglo XV, ha sido uno de los libros más vendidos y más leídos en la humanidad. Todos queríamos tener algo de Jesucristo, parecernos a Él, llevar a cabo en nuestra vida la posibilidad de salvar a los demás y de salvarnos a nosotros. Pero en la China aparecieron sabios parecidos. Y en la India. Milarepa, Nagarjuna, Marpa. Y fundaron también procesos a través de los cuales yo podía, desde mi trabajo personal, ser mejor. ¿Cómo desarrollar entonces una antropotécnica que nos permita ejercer la política hacia afuera de tal manera que rescatemos el sentido de la política, que es el servicio a los demás? ¿Por qué? Si me nombran como ministro en algunos países de Latinoamérica, yo nombro a mi mujer, a mis hijos, a mis sobrinos y a mi amante. Y lo veo como completamente natural. Y lucro y desarrollo mi riqueza personal a partir del cargo que me encomendaron. Cuando se supone que es un cargo de servicio. Cuando se supone que es un cargo para hacer un sacrificio por los demás.
¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me contaba hoy alguien que quiere instalar algo en su casa y llama a una compañía. Por favor, llamo a esta compañía. Hoy me contó alguien. Llamo a esta compañía para que por favor me instalen, no sé qué cosa, una antena, un teléfono, alguna cosa, el internet. Sí, claro señora, le contesta el muchacho. Aquí está la compañía tal, eso vale tanto y tanto y tanto. Y cuando ya va a colgar le dice, pero yo también trabajo independiente y le puede salir más barato. ¿En dónde está la capacidad moral de una persona que es capaz de ganarse un sueldo que yo me estoy reventando para pagarle y además montar un negocio particular en mi teléfono, en mi escritorio, con mi computador, con mis insumos, sin que le importe absolutamente nada lo que el otro pueda pensar al otro lado del teléfono? Y entonces el otro al otro lado del teléfono puede decir, sí, mira, si me voy a ahorrar unos guaraníes, pues venite. Y fulanito, el dueño de la empresa, que se chupe el dedo. ¿En dónde está la capacidad que tenemos para saltar por encima de las normas morales y convertir entonces la vida y el instrumento maravilloso del cerebro en una instancia que se aprovecha de los demás, que se enriquece a partir de la trampa, de la corrupción, de la coima? ¿En dónde está? ¿Cuál es la zona del cerebro humano que me permite dar ese salto inmoral, antiético, degenerado? Entonces todos ustedes me dirán, no, lo que falta es educación. ¿Educación? ¿Han oído hablar de los ladrones de cuello blanco? Gente que estudió en Harvard, en la Escuela de Economía de Londres, y se roban el presupuesto de una nación. ¿Será educación lo que nos hace falta? No. Nos hace falta regresar a todos nosotros a una cosa que llama la ascesis, que es ¿cuál es la mejor versión de mí mismo? En donde yo establezco un marco de referencia que me permita hacer unas cosas y no hacer otras. Miren, desde el principio de la filosofía, los filósofos han estado de acuerdo en una cosa. Hay gente ordinaria. Los ordinarios nos levantamos a las 7 de la mañana, desayunamos una chipita con café, nos vamos a trabajar, cumplimos un horario, nos ganamos el salario mínimo, compramos una bicicleta, una moto, durante 25 años pagamos la cuota de la casa, tenemos unos hijos que van a la escuela pública, votamos en las elecciones, llenamos los centros comerciales porque vamos a veces a pasear para ver vitrinas. ¿Sí? Los ordinarios somos el gran porcentaje de la población. Hay gente que es ordinaria. No tiene nada de malo ser ordinario. Pero hay otros que somos extraordinarios. Que no somos ordinarios. Que no nos dejamos vencer por el medio ambiente o por la enajenación de la falta de educación, de la falta de oportunidades, de la pereza, de la ignorancia, de la estupidez. Y vamos por encima de eso. Ustedes y yo somos extraordinarios. No somos ordinarios. Que ustedes estén aquí conmigo hoy, que yo esté aquí con ustedes, que haya viajado en un avión, que me haya subido en el asiento de ejecutiva, me hace, a mí y a ustedes, nos hace extraordinarios. ¿Y qué pasa con ser extraordinario? Que tenemos una ventaja radical, una ventaja increíble, una ventaja marginal, un plus para hacer lo que hacemos. O porque somos muy lindos, o porque somos muy inteligentes, o porque somos muy trabajadores, o porque somos muy estratégicos. ¿Qué hacer con esa extraordinariedad? Porque hay gente mala, extraordinaria. Y hay gente extraordinaria que es muy buena. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué nos da, por ser, estoy hablando de Latinoamérica, gobernados por gente extraordinaria, inteligentísimos, que hacen las cosas tan mal? Porque la diferencia está en la ética y la moral. Hay un marco que se llama marco ético. Doctor, eso es nuevo, qué bueno, qué interesante las noticias de la filosofía alemana de último año. No, papito, mamita,
Desde el principio de la humanidad sabemos que los marcos éticos son para tenerlos y para no romperlos. No matar, no robar, no mentir, no desear la pareja del prójimo, de la prójima, no jurar en vano, honrar a quien me dio la vida. Marco ético. No quedarme con lo que no es mío. Si yo soy un ser extraordinario como ustedes, y yo, si somos seres extraordinarios, ¿en dónde está nuestro marco ético? ¿Cómo regresamos a la ascesis que nos permita, a la educación que nos permita cambiar nuestro marco ético? ¿Cómo hacemos que el Paraguay entonces empiece a ser dirigido por una horda moral y ética de ejecutivos que empiezan a tener un marco ético y que saben cuál es el límite? Ayer me hablaban de uno de ustedes y me decían, es una persona demasiado agresiva comercialmente. ¿Qué será ser demasiado agresivo comercialmente? ¿Será que soy tan agresivo y tan estratégico que puedo pasar el marco ético? ¿Quedarme con lo que no es mío? ¿Engañar al otro? ¿Mentir sobre lo fundamental? ¿Evadir los impuestos? Y además de eso, seducir a mi jefa o a mi jefe. Ahí estamos. Entonces, la grandeza de una nación hoy en día se basa en la posibilidad de desarrollar una biopolítica que básicamente represente una antropotécnica de sí. Sloterdijk, que es el filósofo del que estoy hablando, acaba de publicar un libro de 600 páginas que me acabo de leer para poder dar esta conferencia, que se llama Cambia tu vida. Entonces yo dije, un libro de autoayuda de 600 páginas. No. Me agarró, me bofeteó, me metió la mano por la boca, me volteó al revés, cogió el cerebro y me lo batió. Y entonces dije yo, voy donde Jorgito, mi gran amigo, y hablo de que Paraguay es maravilloso, las mujeres más lindas del mundo, los hombres más valientes, somos perfectos, tenemos todo para nosotros, es solamente abrir un hueco y sale los chorros de dinero. No. Hay que hacer una transformación real de nosotros en el club de ejecutivos que nos permita retomar, porque nadie lo ha perdido del todo, un marco ético, una moral. Y entonces, fíjese qué sencillo que es. Si yo quiero retomar el marco ético que seguro que a todos nos enseñaron en la escuela, en el catecismo, o papá o mamá, necesito plantear una cosa llamada disciplina. Disciplina tiene que ver con repetir una actitud permanentemente. Disciplina puede ser trabajar como una mula para tener $1 millón en 2 años o tender la cama. Disciplina puede ser que yo les hable a todos ustedes, ¿sí? Y no me deje atrapar por los hermosos ojos de la señorita. Disciplina, marco ético, que de tanto repetirse se vuelve un hábito. Cuando yo doy una conferencia, busco siempre traer algo nuevo. Me leo unos libros, me concentro, recorro el lugar de la conferencia, saludo, miro quién llegó y le digo a mi corazón, ábrase, corazoncito mío, y entregue lo mejor que usted tiene. No importa si le pagan o no le pagan, si lo aplauden o no lo aplauden, entregue lo mejor que usted tiene. Eso es disciplina. Se vuelve un hábito. La curiosidad te lleva al conocimiento, el conocimiento te lleva a la erudición. ¿Y qué hacemos con la sabiduría? Yo quiero ser sabio. Yo quiero ser sabio. He leído tanto, sé tantas cosas y no logro la sabiduría. La sabiduría es algo con lo que nacen
las mujeres. Las mujeres nacen con sabiduría. Nacen con sabiduría, los hombres no. Con sensualidad y con maternidad. Aunque no tengas hijos, si sos mujer, puedes dar vida. Sos sensual y sos sabia. Nosotros los hombres, a pesar de tantos inventos que hay ahora, no podemos dar vida. No somos sensuales. Señoras, imagínense a su esposo, a su novio, en calzoncillos y en medias. No somos sensuales. Quítenle los calzoncillos. Menos. Y no somos sabios. Somos eruditos. Porque manejamos la lógica, la razón y la inteligencia del cerebro. Nosotros los hombres somos muy buenos en eso. Ustedes las mujeres tienen sabiduría porque piensan y sienten desde el corazón. Aquí nosotros los hombres tenemos lógica, ustedes las mujeres tienen intuición. La inteligencia de la lógica y la razón está aquí. La inteligencia del corazón está aquí y se llama intuición. ¿Cómo nos caería de bien que los hombres tuviéramos intuición? Porque ¿saben qué, muchachos? Las señoras, las mujeres, ya están logrando el desarrollo de lo intelectual. Ya hay mujeres que saben más que nosotros, que piensan mejor que nosotros, que utilizan la lógica y la razón mejor que nosotros. Y entonces con su intuición generan una alianza nueva y eterna entre razón e intuición. Nos estamos quedando atrás, muchachos. Tenemos que desarrollar la intuición. Tenemos que desarrollar la sabiduría. Tenemos que desarrollar el ejercicio del corazón. Entonces, si la intuición y la erudición se juntaran, sacaríamos lo mejor del ser humano. Si logro ser inteligente a partir de la curiosidad, de la pregunta, de la investigación, ¿cómo logro desarrollar la sabiduría? Vieran cómo lo he pensado, cómo he analizado, cómo he resumido, cómo he leído, cómo encuentro la sabiduría. Y encontré la clave. No me la van a creer. La sabiduría del corazón tiene un primer paso que se llama la cortesía. Así como desarrollo con curiosidad mi inteligencia, puedo desarrollar la sabiduría de mi corazón siendo cortés, gentil, amable. ¿Cuándo perdimos eso? Llego a la sala de espera. Buenas tardes. Nadie me contesta. Llego a la sala de espera y me siento. Y los hombres que entran no saludan. Las señoras, algunas saludan. Son más corteses porque están conectadas con su corazón, desde donde sale la sabiduría. La cortesía es el primer paso para obtener la sabiduría. No lo van a encontrar en los libros. Llévense eso de aquí hoy como una enseñanza. Empiecen a practicar la cortesía. Evidentemente en el tráfico, con la gente que no conoce, ser cortés con alguien que uno ama es muy fácil. Ser cortés con el jefe es muy fácil. Ay, jefecita, lo que usted pida. Ser cortés con el que no te está mirando, con el que barre, con el que te tiende la cama porque todavía no la tendés por falta de disciplina. Ser cortés con el que te tocó al lado. Ser cortés con el niño, con la señora, con el señor o con el muchacho. Se perdió la cortesía, por eso se está perdiendo la sabiduría. Yo necesito que ustedes entiendan que la posibilidad de ser grandes aquí en Paraguay pasa por recuperar la sabiduría, siendo corteses, manteniendo un marco ético y reconociendo lo extraordinarios que ustedes son, lo extraordinarias que ustedes son. Y escogiendo entonces, si quiero ser un ser extraordinario sin marco ético o un ser extraordinario con marco ético. Porque los malos son muchos y son inteligentísimos. ¿Cuántas veces no nos han gobernado? ¿Cuántas veces no dirigen la junta del edificio? ¿Cuántas veces no manejan nuestro club preferido y amado?
No me voy a meter con fútbol porque puede haber la mitad de un auditorio que esté triste por lo que pasó antier y otra mitad que esté muy feliz por lo que pasó antenoche. Entonces necesitamos empezar a desarrollar nuestra cultura. Ustedes son expertos en negocios, logística, administración, business. Tienen yo no sé cuántos énfasis en manejo de empresas. Son ejecutivos, son la clase más interesante que existe en el Paraguay. Aquí están ustedes. Son un resumen maravilloso de la garra paraguaya. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros de verdad tenemos un marco ético? ¿Cuántos de nosotros tenemos una cultura? La cultura es cómo hacemos las cosas. No saben cómo sufrí hoy, porque de acuerdo a mi cultura, yo doy una conferencia con zapatos de cuero de $800, que los tengo y los ahorré para tenerlos. Los tengo en mi closet. Es como debe ser. Zapatos de cuero de $800, marca no sé qué. Los de dar las conferencias. Los eché en la maleta. Y esta mañana los saqué para ponérmelos. Rotos. Estaban rotos mis zapatos. Los tuve que tirar al basurero y ponerme mis tenis de $50 para dar la conferencia. Y me sentí un poco incómodo porque mi cultura plantea que el respeto al escenario ha de ser no solamente una gran cantidad de conocimientos, sino también una buena presentación personal. Cultura. ¿Cómo hacemos las cosas aquí? ¿Cómo queremos que se hagan las cosas aquí? ¿Cómo planteamos en nuestra junta directiva que las cosas se hagan bien? Y claro, y efectivamente, cuando manejamos empresas para ganar dinero, para ser exitosos, para lograr presupuestos, para vender más. Tenemos que ser estratégicos y agresivos con el mercado. ¿Se puede ser así siendo decente, respetuoso, culto, moral, ascético? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ustedes son la muestra, muchos de ustedes la muestra de eso. Yo puedo hacer negocios. Yo puedo ganar plata. Yo puedo mostrar mi agresividad sin lastimar al otro, sin aprovecharme del otro, sin quitarle al otro, sin robarle al otro. Esa es la base de la campaña, esa es la base de lo que debemos de hacer contra la corrupción. Hay que educar a la gente, claro, la educación es importante. Pero no la educación de la universidad, del colegio, de la escuela, de la maestría, de la gran universidad en el extranjero. Tenemos que educar a los niños ¿con qué? Con el ejemplo. Yo aprendí a mentir a los 3 años. Habían teléfonos antes con disco, negros. Suena el teléfono, yo tengo 3 años, de los primeros recuerdos que tengo. Suena el teléfono, rin, rin. Solo mamá podía contestar porque el teléfono era como un lujo. Viene mamá y contesta, ¿aló? El doctor, mi papá. El doctor, y de pronto veo a mi papá en el sofá tomándose un whisky que dice, no, el doctor no está. Y yo, un niño de 3 años aprendiendo, pero él sí está, mamá, ¿no lo ves? Y él, no, el doctor no está, él salió. No sé a qué horas regrese. Ah, pues dígale usted. Era un tipo cobrándole plata, papá sabía que le iba a llamar, yo aprendí a mentir. Papá, que fue un buen hombre, que me enseñó muchas cosas buenas, era un mentiroso. Y me enseñó a mentir. Y yo tuve que hacer un proceso terapéutico, psicoanalítico, pagar mucha plata en terapia para dejar de ser un mentiroso. Porque quedó en mi ADN. Imagínense. Algo tan sencillo como eso. Entienden el mecanismo a través del cual la educación no es más que el ejemplo que doy. El ejemplo que doy. ¿Cómo me siento? ¿Cómo hablo? ¿A qué huelo? ¿Cómo aprieto la mano cuando me saludan? ¿Cómo abrazo? ¿Cómo planteo mis argumentos? ¿Cómo hago mis negocios? ¿Cómo me muevo en la empresa y en la sociedad? Y en el tráfico, y en el deporte.
¿Qué es lo que están viendo mis hijos? Me decía el viejo, vos tenés que leer un libro por semana. Y yo, sí papi, la biblioteca, me leía la Biblia a los 4 años, me la leí. A los 4 años, ya sabía leer. Y cuando tenía como 15 años le dije, pa, a propósito, yo nunca te he visto leer. Entonces se quedó mirándome, me dice, no, es que antes de nacer vos, yo leía mucho, pero me empecé a quedar ciego, por eso no volví a leer. Y yo volví otra vez a aprender a mentir, porque ni gafas usaba. Honro a mi padre por lo bueno y lo malo que me dio, pero también entiendo que el cambio que necesitamos en Paraguay es un cambio radical, cultural, ético, ascético. Los reto, las reto, los exhorto a que empiecen a mirarse hacia adentro y que recuperen la capacidad de ser éticos, de ser morales. Algunos de ustedes ya lo son, claro que sí. Algunos se han olvidado de eso. Desarrollen un marco que les permita, siendo extraordinarios, ser ejemplo para que este país salga adelante. Muchas gracias.